Recientemente, arqueólogos han realizado descubrimientos que confirman la veracidad de la Biblia. A lo largo del tiempo, muchos han intentado desacreditarla, afirmando que contiene errores o que no concuerda con la historia. Sin embargo, los hallazgos más recientes demuestran todo lo contrario. Desde los sellos del profeta Isaías y del rey Ezequías, hasta el osario perteneciente a la casa de Caifás, el sumo sacerdote que presidió el interrogatorio de Jesús tras su arresto, e incluso un impresionante mosaico que confirma la divinidad de Jesucristo y que ha dejado asombrados a los arqueólogos. Todo esto y mucho más, amigo oyente, lo exploraremos en este video. Te invito a acompañarme hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te impactará profundamente y fortalecerá aún más tu fe en Dios. Empezamos. Número 1. Sello del profeta Isaías. El sello del profeta Isaías, conocido como el Bulla de Isaías, es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de las últimas décadas, pues conecta de manera directa la evidencia material del antiguo Israel con las páginas de la Biblia. Fue hallado en 2009, pero dado a conocer públicamente en 2018 por la arqueóloga israelí Eilat Mazar durante las excavaciones realizadas al sur del Monte del Templo, en la zona conocida como El Ofel, un área que perteneció a la antigua Jerusalén de los tiempos del rey Ezequías. El hallazgo se produjo en las cercanías del lugar donde, años antes, se había descubierto otro sello perteneciente al rey Ezequías, amigo y contemporáneo del profeta Isaías, tal como lo registran el segundo libro de Reyes, el segundo libro de Crónicas y el libro de Isaías. Este detalle es crucial porque ambos sellos fueron encontrados a escasos metros de distancia, en el mismo estrato arqueológico datado del siglo VIII a.C., lo que sugiere que ambos personajes coexistieron históricamente, tal como lo describe la Escritura. La pieza en sí es una pequeña impresión de sello de arcilla, de apenas 1 centímetro de diámetro, con escritura paleohebrea. En ella puede leerse el nombre Yeshayahu, que es la forma hebrea original de Isaías, seguida por las letras NBY. Aunque la última palabra está incompleta debido a una pequeña fractura en el borde, la mayoría de los epigrafistas coinciden en que probablemente formaba la palabra Navi, que significa profeta en hebreo. De ser así, el texto se leería perteneciente a Isaías el profeta, lo que lo convertiría en la primera evidencia arqueológica directa de uno de los grandes profetas bíblicos. El material, el estilo de escritura y el contexto de hallazgo corresponden con el período del rey Ezequías, alrededor del 700 a.C., cuando Jerusalén enfrentaba la amenaza del imperio asirio, tal como narran los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. El descubrimiento fue hecho junto a una colección de bullas oficiales y restos administrativos, lo que indica que esa zona servía como complejo gubernamental, donde se sellaban documentos reales, mensajes y registros. El hecho de que el sello de Isaías apareciera en ese entorno sugiere que él no era una figura mítica ni simbólica, sino un hombre real, que ejercía funciones de mensajero divino y consejero del reino, tal como se menciona repetidamente en los textos bíblicos. Además, la proximidad física entre la bulla de Isaías y la de Ezequías parece confirmar la relación personal entre ambos, una relación profundamente descrita en las Escrituras, donde Isaías aconseja al rey en medio de la crisis asiria y anuncia la intervención de Dios en defensa de Jerusalén. Este hallazgo, aunque pequeño en tamaño, tiene un enorme peso histórico y teológico. Demuestra que los relatos bíblicos no se desarrollaron en el vacío, sino en un contexto geográfico y político real. Refuerza la autenticidad de los textos proféticos al mostrar que las figuras que aparecen en ellos no son invenciones literarias, sino personajes históricos documentados mediante artefactos oficiales. También confirma que la Jerusalén del siglo VIII a.C. fue una ciudad administrativa desarrollada, con un sistema de sellos y registros compatible con la organización descrita en la Biblia. Número 2. Sello del rey Ezequías. El sello del rey Ezequías, conocido como la bulla del rey Ezequías de Judá,
es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y reveladores de los últimos tiempos, pues constituye una evidencia directa y tangible de la existencia histórica de uno de los reyes más notables mencionados en la Biblia. Fue hallado durante las excavaciones arqueológicas dirigidas por la doctora Eilat Mazar en el área de Ofel, situada entre la ciudad de David y el Monte del Templo, en Jerusalén, exactamente donde se encontraba el antiguo palacio real de los reyes de Judá. Este hallazgo se realizó entre los años 2009 y 2010, pero fue dado a conocer públicamente en 2018, cuando el anuncio alcanzó repercusión mundial tras su verificación por parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén y su presentación oficial en una conferencia arqueológica internacional, despertando enorme interés por su conexión con los relatos bíblicos y con el posterior descubrimiento del posible sello del profeta Isaías. La bulla, una pequeña impresión de sello hecha en arcilla, mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y fue utilizada originalmente para sellar documentos oficiales, como decretos o correspondencia real. En ella aparece un texto inscrito en escritura paleohebrea que dice: perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Una frase que coincide palabra por palabra con la descripción bíblica de este monarca mencionado en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y en el libro de Isaías, donde se narra su reinado, sus reformas religiosas y su alianza con el profeta Isaías durante la invasión del rey asirio Sennacherib. El contexto del hallazgo es igualmente significativo. La bulla fue encontrada dentro de una colección de sellos y restos administrativos, lo que confirma que el área funcionaba como oficina real en tiempos del siglo VIII a.C., exactamente la época del reinado de Ezequías. Esto encaja con el relato bíblico que describe a Jerusalén como una ciudad fortificada y administrativamente avanzada, rodeada por murallas que el propio rey reforzó y con una estructura burocrática organizada para atender los asuntos políticos, religiosos y militares. Lo más impactante de este hallazgo es su correspondencia directa con las Escrituras. El nombre del rey, su linaje, su título y su ubicación coinciden plenamente con los registros bíblicos. Además, el hecho de que, en la misma zona arqueológica, a escasos metros, se descubriera posteriormente la posible bulla del profeta Isaías, su contemporáneo y consejero, refuerza la conexión histórica entre ambos y da un enorme respaldo a la narrativa bíblica sobre sus encuentros durante la crisis de Asiria. Este doble hallazgo, el del rey y el del profeta, constituye una confirmación material extraordinaria del relato bíblico, donde ambos actúan juntos buscando la intervención divina frente al ejército enemigo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 20 y 21, leemos: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Estimado oyente, desde el punto de vista histórico y teológico, la bulla del rey Ezequías confirma que los relatos bíblicos sobre los reyes de Judá no son simples leyendas tardías, sino registros basados en personajes y gobiernos reales, con estructuras políticas y símbolos de autoridad verificables. Cada detalle, desde la arcilla endurecida hasta la forma del sello, habla de un contexto coherente con el período bíblico y de un monarca que no solo existió, sino que marcó profundamente la historia espiritual de Israel. Hoy el sello del rey Ezequías se conserva en el Museo de las Antigüedades de Jerusalén y es considerado una de las piezas más valiosas jamás encontradas en el territorio bíblico. Su autenticidad ha sido verificada por diversos laboratorios y expertos epigráficos. Para muchos arqueólogos creyentes, este diminuto fragmento de arcilla es una evidencia poderosa de que la Biblia no es un relato mítico o simbólico, sino un registro histórico respaldado por objetos concretos que han sobrevivido casi 3 milenios. Número 3. El Arco de Tito. El Arco de Tito es uno de los monumentos más importantes del Imperio Romano y, al mismo tiempo, una de las pruebas arqueológicas más contundentes que confirman los relatos bíblicos sobre la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, tal como lo profetizó Jesús en los Evangelios.
Este arco triunfal se encuentra en Roma, en la vía sacra del Foro Romano, y fue erigido por el emperador Domiciano alrededor del año 81 después de Cristo. Para conmemorar las victorias militares de su hermano, el general y luego emperador Tito Flavio, quien dirigió el sitio de Jerusalén durante la rebelión judía contra Roma. Tallado en mármol blanco y ricamente decorado, el arco de Tito contiene en su interior una serie de relieves que representan con asombroso detalle el saqueo del templo de Jerusalén. En una de sus escenas más famosas, se puede ver a soldados romanos llevando los tesoros sagrados del templo, el candelabro de 7 brazos, menorá, la mesa de los panes de la proposición y las trompetas de plata, objetos mencionados repetidamente en el Antiguo Testamento y que formaban parte del mobiliario del santuario de Dios. Los soldados avanzan en procesión triunfal bajo los arcos de Roma, cargando los utensilios sagrados como botín de guerra, mientras el pueblo celebra la victoria. Este relieve es la representación visual más antigua conocida de la menorá del Segundo Templo, y su presencia en el arco coincide de manera exacta con el relato bíblico y con la profecía pronunciada por Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, esta profecía se cumplió literalmente con la destrucción total de Jerusalén por las legiones romanas bajo el mando de Tito, hecho registrado por el historiador judío Flavio Josefo, quien fue testigo ocular del sitio. El arco, por tanto, constituye un testimonio arqueológico directo de ese acontecimiento histórico que la Biblia había anticipado siglos antes. No solo confirma la existencia del templo y sus utensilios sagrados, sino también su saqueo y destrucción, validando así el cumplimiento exacto de las palabras de Jesús. Además, muestra que los romanos reconocieron este hecho como una de sus grandes victorias imperiales, dándole un lugar de honor en el corazón de Roma, lo que coincide con la magnitud de la tragedia descrita por las Escrituras y por los cronistas judíos. Hoy, más de 19 siglos después, el arco de Tito sigue en pie, y aún conserva las huellas del tiempo, pero también la fuerza simbólica de una profecía cumplida. Cada relieve es una página de piedra que confirma que lo anunciado por Cristo se realizó con precisión histórica. Para los creyentes y estudiosos de la Biblia, este monumento no es solo una obra de arte romano, sino una prueba visible de que la palabra de Dios se cumple, y que incluso los imperios más poderosos terminan dando testimonio, sin saberlo, de la veracidad de las profecías bíblicas. Número 4. Mosaico de Dios Jesús Cristo en Meguido. El mosaico de Dios Jesús Cristo en Meguido es uno de los descubrimientos arqueológicos más notables del cristianismo primitivo y constituye una evidencia material temprana de la fe en Jesús como Dios, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del Imperio Romano. Fue hallado en 2005 durante excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el sitio de Tel Meguido, al norte del país, en el valle de Jezreel, una zona de gran relevancia bíblica y profética. Lo extraordinario es que el mosaico fue descubierto bajo una prisión moderna, mientras se realizaban obras de ampliación del penal. Los arqueólogos encontraron los restos de un edificio del siglo III después de Cristo, aproximadamente del año 230, que fue identificado como una sala de oración cristiana o una iglesia doméstica, es decir, un lugar de culto utilizado por una pequeña comunidad cristiana antes de la legalización de la fe cristiana por el emperador Constantino. El suelo del edificio estaba cubierto por un hermoso mosaico de piedras de colores con figuras geométricas, peces, símbolo temprano del cristianismo, y varias inscripciones en griego. La más importante de estas inscripciones dice literalmente: la devota Akeptos ha ofrecido la mesa al Dios Jesús Cristo como memorial. En griego, Akeptos, heteosebes, prosenechen tu trapezan tu Deo Jesou Cristo eis mnemosinon. Este texto es de una relevancia histórica y teológica enorme, porque es la mención más antigua conocida
donde Jesús es llamado explícitamente Dios, Theos, en una inscripción arqueológica. Esto demuestra que ya en el siglo III, las comunidades cristianas no solo creían en Jesús como Mesías o Señor, sino que lo adoraban como Dios mismo, confirmando así la continuidad de la fe trinitaria que más tarde sería definida en los concilios ecuménicos. El nombre Akeptos pertenece a una mujer benefactora, descrita como Theosebes, temerosa de Dios, lo que indica que las mujeres tenían un papel activo en las primeras comunidades cristianas. Ella habría donado la mesa o el altar usado para la cena del Señor o las comidas comunitarias, lo cual se menciona como ofrecida al Dios Jesús Cristo como memorial, lenguaje muy cercano al usado por el propio Jesús en la última cena. Haced esto en memoria de mí. Los investigadores han fechado este sitio hacia el año 230 después de Cristo, basándose en la cerámica, las monedas y el estilo del mosaico. Esto lo convierte en uno de los lugares de culto cristiano más antiguos jamás hallados. El edificio parece haber sido abandonado y cubierto antes de la persecución de Diocleciano, cuando los cristianos aún eran perseguidos por el Imperio Romano. Amigo oyente, la importancia espiritual y arqueológica del mosaico es inmensa, ya que confirma que el culto a Jesús como Dios no fue una invención tardía, sino una convicción temprana de los creyentes que vivieron apenas 2 siglos después de Cristo. Esto encaja perfectamente con las palabras del Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 2024, el mosaico fue trasladado temporalmente a los Estados Unidos y exhibido en el Museum of the Bible en Washington, D.C., bajo el título The Megiddo Mosaic, Foundations of Faith, donde continúa siendo objeto de estudio y admiración por creyentes y académicos. En resumen, el mosaico de Megiddo no solo es una joya arqueológica, sino una confirmación histórica del testimonio cristiano primitivo, que demuestra cómo, aún en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús en Israel ya lo proclamaban como Dios. Número 5. La estela de Merneptah. La estela de Merneptah es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con la historia bíblica de Israel, pues contiene la referencia más antigua conocida al pueblo de Israel fuera de la Biblia. Fue descubierta en 1896 por el arqueólogo británico Flinders Petrie en el templo funerario del faraón Merneptah, ubicado en Tebas, actual Luxor, Egipto, y hoy se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. La estela, una gran losa de granito negro de más de 2 metros de altura, fue erigida por Merneptah, hijo y sucesor de Ramsés II, alrededor del año 1208 a.C. En ella, el faraón celebra sus victorias militares sobre varios pueblos de Canaán y Libia, describiendo con orgullo cómo sometió a distintas ciudades y tribus de la región. Sin embargo, lo que la hace única es una línea al final del texto donde se menciona explícitamente el nombre Israel, escrito en jeroglíficos como Isrir o Isrir. El fragmento más famoso de la inscripción dice: Israel ha sido devastado, su semilla no existe. Aunque el texto refleja la propaganda típica de los faraones, que solían exagerar sus triunfos, su importancia radica en que menciona a Israel como un pueblo ya establecido en la tierra de Canaán. A fines del siglo XIII a.C., apenas unas décadas después del Éxodo según la cronología bíblica tradicional. Además, los signos jeroglíficos usados para escribir el nombre de Israel no lo presentan como una ciudad ni como un territorio, sino como un grupo étnico o pueblo, lo que encaja con la descripción bíblica de los israelitas en su etapa tribal antes de tener un reino organizado. Esto convierte a la estela de Merneptah en una prueba arqueológica independiente que confirma la existencia histórica del pueblo de Israel en el mismo período en que el Antiguo Testamento lo sitúa en Canaán. Es, hasta hoy, la primera mención extrabíblica de Israel que se ha encontrado, anterior por varios siglos a cualquier otra inscripción conocida. Desde una perspectiva bíblica,
Este hallazgo es de enorme relevancia porque demuestra que Israel no es una creación tardía, ni un mito literario, sino un pueblo real, reconocido por las potencias vecinas en la misma época en que los textos sagrados describen su formación. Además, la datación de la estela coincide con los tiempos de los jueces, cuando Israel aún no tenía rey, lo que armoniza con el desarrollo histórico que presenta la Biblia tras la conquista de Canaán. Número 6. El osario de la casa de Caifás. El osario de la casa de Caifás es uno de los descubrimientos arqueológicos más notables relacionados con el Nuevo Testamento, pues conecta directamente con uno de los personajes más mencionados en la Pasión de Cristo, el sumo sacerdote Caifás, quien presidió el juicio religioso contra Jesús antes de ser entregado a Pilato. Fue descubierto en 1990, durante unas excavaciones accidentales realizadas por obreros en el barrio de Peace Forest, Bosque de la Paz, al sur de Jerusalén, cuando trabajaban en la construcción de una carretera. Al excavar, se halló una tumba familiar del siglo I después de Cristo, tallada en la roca, que contenía 12 osarios, cajas de piedra caliza utilizadas para guardar los huesos después de la descomposición del cuerpo. Entre esos osarios, uno destacó por su belleza y ornamentación, decorado con intrincados motivos florales y rosetas, típicos de las familias sacerdotales de la época. En uno de sus lados aparecía una inscripción en hebreo-arameo que decía Yehosef bar Cayafa, es decir, José hijo de Caifás. Los arqueólogos e investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel determinaron que este osario pertenecía a la familia del sumo sacerdote José Caifás, mencionado en los Evangelios y en el libro de los Hechos, así como por el historiador judío Flavio Josefo, quien lo describe como el sumo sacerdote que ejerció su cargo bajo el mandato del procurador romano Poncio Pilato entre los años 18 y 36 después de Cristo. El análisis de la tumba, junto con la riqueza y el estilo del osario, llevó a los especialistas a concluir que pertenecía a una familia de alto estatus social y religioso, lo que encaja perfectamente con la posición de Caifás en la Jerusalén del siglo I. En el interior del osario se encontraron huesos de 6 personas, incluyendo los de un varón de unos 60 años, que muchos identifican como el propio Caifás. Este hallazgo es sumamente relevante porque ofrece una confirmación arqueológica directa de la existencia histórica de Caifás, el mismo hombre mencionado en los Evangelios durante el proceso de la crucifixión de Jesús. El osario, junto con su inscripción, demuestra que Caifás no fue una figura literaria inventada, sino un personaje real que vivió en el tiempo exacto descrito por el Nuevo Testamento, en pleno dominio romano sobre Judea. Además, el descubrimiento arroja luz sobre las costumbres funerarias judías del siglo I, mostrando cómo las familias acomodadas utilizaban osarios ricamente decorados para sus entierros. El hecho de que la inscripción incluya tanto el nombre hebreo José como el apodo familiar Caifás coincide con el modo en que el Nuevo Testamento lo menciona, identificándolo precisamente como Caifás, el sumo sacerdote. Hoy, el osario de Caifás se encuentra en el Museo de Israel, en Jerusalén, y es considerado una de las piezas más valiosas que confirman la historicidad de los relatos evangélicos. Número 7. Anales de Esaradón. Los anales del rey asirio Esaradón constituyen una de las fuentes históricas más valiosas para comprender el período bíblico del siglo VII a.C., y aportan una fuerte confirmación externa de varios hechos y personajes mencionados en las Escrituras. Estos anales, escritos en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, fueron descubiertos en Nínive, la capital del Imperio Asirio, y también en otras ciudades como Nimrud y Asur, y actualmente se conservan en el Museo Británico y el Museo de Berlín. Esaradón fue hijo de Senaquerib, el mismo rey asirio que, según la Biblia, sitió Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Esaradón gobernó Asiria entre los años 681 y 669 a.C., y sus anales registran sus campañas militares, conquistas y proyectos de reconstrucción, así como la reorganización del imperio tras la muerte de su padre. Lo que hace especialmente significativo este hallazgo es que los textos confirman varios eventos paralelos a los narrados en la Biblia, incluyendo la muerte violenta de Senaquerib a manos de sus propios hijos, hecho mencionado con precisión en el relato bíblico,
Los anales relatan cómo, tras el asesinato de Sennacherib, Esaradón logró consolidar el trono en medio de una guerra civil interna, venciendo a sus hermanos rebeldes y estableciendo nuevamente la autoridad asiria. Esta coincidencia histórica refuerza la exactitud de los registros bíblicos que describen el mismo suceso. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 36 y 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Lo más relevante es que los anales de Esaradón también mencionan explícitamente a Manasés, rey de Judá, confirmando su existencia y su relación política con el imperio asirio. En uno de los textos, conocido como la Inscripción de Prismas de Esaradón, el monarca asirio enumera a los 22 reyes vasallos del occidente que estaban bajo su dominio y le enviaban tributos, materiales y mano de obra para la construcción de su palacio en Nínive. En esa lista aparece claramente el nombre Minasi Sar-Yaudi, que está escrito en acadio, el idioma oficial del imperio asirio, y que traducido sería Manasés, rey de Judá. El texto cuneiforme dice: reuní a los reyes del país de Hati y de la región más allá del mar, Baal, rey de Tiro, Manasés, rey de Judá, Caush-Gabri, rey de Edom, Musuri, rey de Moab. Todos ellos trajeron pesadas ofrendas y materiales preciosos para la edificación de mi palacio en Nínive. Esta inscripción es de enorme valor histórico, pues muestra que Manasés fue un rey real y reconocido internacionalmente, vasallo de Asiria, lo cual encaja perfectamente con la descripción bíblica. La Biblia narra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 11 al 13, que Manasés fue llevado cautivo por los oficiales del rey de Asiria y conducido a Babilonia, donde se humilló ante Dios, oró y fue restaurado nuevamente en su trono. Este episodio encaja con la práctica asiria de castigar y someter a sus reyes vasallos rebeldes, pero también refleja el perdón y la restauración que se describe en el texto bíblico. Además, el hecho de que Esaradón incluyera a Manasés entre los monarcas leales a Asiria demuestra que, tras su restauración, el rey de Judá continuó sirviendo como vasallo fiel, aportando recursos para los proyectos reales del imperio. Esto coincide con la etapa final del reinado de Manasés, cuando fortaleció las murallas de Jerusalén y reorganizó su ejército, posiblemente con el beneplácito de Asiria. Por tanto, estimado oyente, los anales de Esaradón no solo confirman la existencia de Manasés, rey de Judá, sino también su relación política con Asiria, su sometimiento y su papel dentro del sistema de reinos vasallos del imperio. Este detalle, grabado en arcilla hace más de 2600 años, armoniza plenamente con los relatos bíblicos y refuerza la veracidad histórica de las Sagradas Escrituras, demostrando que las narraciones del libro de Crónicas reflejan con precisión los acontecimientos de su tiempo. Y aunque muchos intenten negar la autenticidad de la Biblia, los descubrimientos arqueológicos demuestran una y otra vez que sus hechos son reales. Cada hallazgo confirma que los personajes, los reinos y los eventos mencionados en las Escrituras existieron tal como fueron escritos. La evidencia histórica y material respalda lo que la fe ya sabía. La Biblia es verdadera y confiable en todo lo que declara. Así llegamos al final de este video. Te agradezco de corazón por habernos acompañado hasta el final. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video, y que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia, hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.